creo que está reiniciando en este momento. O no alcanza a reiniciar. Sí, estamos con la red de la casa, pero no funciona. Sí, y la otra. Bien, creo que ahora ya está funcionando. Estoy viendo alguna reacción. Bien, gracias por parte de quien nos está siguiendo. Creo que las líneas están saturadas. Por ahí nos está llegando, gracias, aprovecho, entre paréntesis, los de Cancún nos están mandando alguna ayudita precisamente para que mejoremos un poquito la transmisión. Hablando de transmisiones, ahora sigo con este punto. Estamos pensando ya estos días de cambiar de compañía, porque parece ser que Easy en concreto es un poco más efectivo que Telcel. A ver si de esa manera nos sale un poquito mejor la transmisión. De todas maneras, estos días están excesivamente congestionadas las líneas, las diferentes compañías van adaptándose a la saturación del uso de las redes y del internet en general. Bien, dicho esto, continuamos con el tema de la diferencia entre la transmisión de la revelación irreformable en las formas que después generan tradiciones. Es decir, la fe se expresa, por poner un ejemplo, en un momento determinado en diferentes procesiones con motivo de diferentes festividades y santos. Y eso va generando tradiciones válidas porque en esas tradiciones se ha expresado la fe. Pero son formas que van cambiando completamente con el tiempo. Las formas en las que se expresa la tradición viva de la Iglesia. Lo complicado es cuando se confunden las tradiciones con la tradición. Es decir, cuando se confunden las formas en las que la fe se ha expresado con la tradición viva de la Iglesia. Eso es, ahí está el problema que a veces sucede, ¿verdad? Y nos agarramos a las formalidades externas cuando la verdadera tradición tiene que estar siempre buscando dónde encarnarse y siempre en esa continua adaptación al momento y a las circunstancias que se viven. Es decir, esa capacidad de adaptación que la fe debe tener. En ese sentido, el tradicionalismo es cuando las formas pasadas se confunden con la tradición y se vuelven irreformables. Y se quedan las personas ancladas en las tradiciones pasadas y no se dan cuenta de que el mundo está cambiando, las circunstancias en las que vivo están cambiando y tengo que saber que esas circunstancias son el receptáculo en el que tengo que vivir y expresar mi fe, que como tal no debe cambiar. Es decir, no debe cambiar la fe, pero sí deben cambiar permanentemente las formas. Por eso, las formas del pasado me tengo que habituar permanentemente a cambiarlas
y a ir siempre ensayando cómo la fe se vive en las nuevas formas. Algunos se escandalizan, por ejemplo, por decir un ejemplo, porque el Papa hace unos meses decía, la sotana como vestidura de los sacerdotes no litúrgica es una vestidura que ya absolutamente pasó a la historia. Sin embargo, muchos sacerdotes, cuidado, visten con sotana con frecuencia o con alguna forma de ese estilo porque está vinculada a los siglos pasados y ha sido una forma externa de identificar la vivencia y la ubicación sacerdotal en medio de la sociedad. Hoy esa ubicación es signo de un tradicionalismo externo que no corresponde realmente a la ubicación de un sacerdote en la sociedad. Quítate la sotana, pues, y ten otras formas de vestidura que sean quizá más comunes, más ordinarias del trato entre los fieles que como sacerdote tienes que tener. Otra cosa es el respeto a algunas vestiduras litúrgicas, pero también las vestiduras litúrgicas, obviamente, ahí ya es un poquito más serio porque ya es la Iglesia la que efectivamente tiene que determinar cómo tienen que evolucionar las vestiduras y las formas litúrgicas. Pero en la Iglesia debemos estar siempre atentos a que los signos en los que se expresa la fe sean signos concordes y empatados con el tiempo y las circunstancias en las que vivimos. Exactamente eso es lo que significa esta lectura enigmática que acabamos de leer. Resulta que Cornelio, en la lectura que acabamos de leer, la han escuchado completita, ¿verdad? Y esto ojalá lo aplicáramos hoy y siempre a nuestra vida y hagamos ese esfuerzo, ¿verdad? Cornelio es un jefe, un centurión, es decir, es un jefe de la milicia romana, no es del pueblo judío, es un extranjero, pero es un hombre de Dios, piadoso, reza a los dioses. No es del pueblo judío, ¿verdad? Pero es un hombre serio, sensato, un hombre de Dios, temeroso de Dios, en sentido general, pero quizá él discurre ¿dónde está Dios? ¿Cómo se revela a Dios? O sea, es un hombre en búsqueda de Dios. Y es en ese contexto en el que tiene una visión, tiene una percepción, llámenlo como quieran. Quizá ha oído hablar un poquito de un tal Pedro, ¿verdad? Y dice, hoy he oído hablar de una fe, de una religión que están expresando como una nueva doctrina. Quiero saber de qué se trata. Esa es la lectura que acabamos de escuchar. Quiero saber de qué se trata. Bueno, esa noción llega por otra parte a Pedro, que a su vez tiene una visión con un mantel gigante, con todo tipo de animales, que llega hasta el suelo, y en su visión, levántate y come. ¿Cómo voy a comer esos animales si son impuros? Reptiles, cuadrúpedos, aves diversas, y algunos de esos animales son impuros para la comida de los judíos. Y Pedro se percibe judío y se percibe como sucesor de las tradiciones judías. Y aquí está realmente el gran salto de los cristianos, que los cristianos tenemos que estar haciendo siempre y que a veces no hacemos.
levántate y come. No puedo comer cosas impuras. Eso rompe las tradiciones judías. Ok, una cosa son las tradiciones y otra cosa es lo que se te ha transmitido, la transmisión. La transmisión judía en su plenitud se le ha dado a Cristo. Cristo es la plenitud de la transmisión, la plenitud de la revelación, que a su vez se te ha entregado a ti, Pedro. Pero distingue entre Cristo, tradición, transmisión, lo que se te ha... Entonces, levántate y vete a casa de Cornelio. No, diría un judío, ¿cómo voy a ir a casa de un extranjero? A casa de un pagano. Entonces, Pedro tiene que hacer el esfuerzo de conservar la tradición judía, llevada a su plenitud en Cristo y transmitida a él, entender que él tiene la tradición, pero tiene que romper las tradiciones judías e irse a la casa de un pagano y entender que de pronto un pagano está llamado también a vivir el Evangelio. Llega a casa de Cornelio y le dice, háblame de tu fe. Si fuera un judío efectivamente observante, ¿cómo le va a hablar de su fe a un centurión romano? A Cornelio no le puede hablar de su fe, no es judío de raza, no es del pueblo escogido. Entonces, ahí tiene que romper Pedro las tradiciones judías y empezar a entender que la tradición también se revela en este momento a los que son extranjeros del pueblo judío y por lo tanto a los que son teóricamente paganos. Efectivamente está en un contexto nuevo y en ese contexto nuevo tiene que abrir su mente para entender que el Evangelio ahí se revela. Esta ruptura de tradiciones tenemos que estar en condiciones de hacerla continuamente. Es efectivamente nuestro permanente esfuerzo, porque permanentemente tendremos que estar atentos con sentido común a las condiciones de vida que se nos están dando y no querer amarrarnos a esas condiciones de vida de ayer o de anteayer o de otros. Ustedes seguramente han visto, porque en los ambientes un poquito piadosos se van divulgando esos videos de diferentes países, también de México, que reclaman a los obispos, estos sectores tradicionalistas, que por favor abran los obispos las iglesias, que están abiertas, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias se puede entrar a rezar, no hay ningún problema con tener las iglesias abiertas, el problema es evitar concentraciones, sea donde sea. Bueno, se pide a los obispos que abran las iglesias y que nos den la Eucaristía. Como que recibir formalmente la Eucaristía fuera la única manera que tengo yo de vivir la fidelidad a Dios. Bueno, a veces, efectivamente, esa forma se puede y otras veces no se puede. Incluso por razones realmente muy fundamentales, no se puede recibir la Eucaristía. Por ejemplo, yo me encuentro diariamente con parejas que no están casadas por la iglesia. Y algunas personas extremadamente tradicionalistas dirían, no, esas personas están condenadas mientras no resuelven su situación canónica y no regularizan con la iglesia su situación legal. Un momento, ¿quién soy yo para condenar a esas personas? Las circunstancias son muy variadas y muy diversas. Espérate, es cierto que la iglesia no tiene autoridad para darles la comunión y no tiene autoridad así sin más para discernir, están en una situación objetivamente, digamos, de comunión plena con la iglesia.
pero tampoco la Iglesia tiene autoridad para juzgar sobre esa situación un juicio que le corresponde a Dios. Espérate, ten mucha cautela y mucha calma con esas situaciones que no conviene que reciban la comunión, porque efectivamente puede ser que estén en comunión vital con Cristo a pesar de que no tengan una comunión sacramental en este momento. Hay que tener un poquito de apertura en el discernimiento y fundamentalmente ver que estas personas están llamadas a tener un acompañamiento de parte de la Iglesia y están llamadas a un encuentro con Dios haciendo su propio camino de perfección y de fe. No, porque no corresponden con la legalidad perfecta, esas personas están condenadas, están fuera de la comunión con la Iglesia y seguro que esas personas se van de patitas al infierno. Esos son maneras ultra tradicionalistas de sopesar las cosas que efectivamente no corresponden con el sentir de la Iglesia. Acabamos de tener 2 sínodos de la reunión de todos los obispos del mundo representados con el Papa, y en esos sínodos no es esa la conclusión. Para algunos tradicionalistas dicen, no, es que esos sínodos son la herejía, esos sínodos, son efectivamente la voz autorizada del magisterio de la Iglesia en su más alto nivel. Entonces, tendremos que estar en fidelidad a la Iglesia, no en fidelidad a nuestras tradiciones particulares. Bueno, eso digamos que lo vemos en un nivel alto. En un nivel incluso más ordinario, nos queremos aferrar a ciertos tradicionalismos que me hacen sentirme bien y que me llevan a un tipo de celebraciones que son muy particulares de índole tradicionalista. Qué complicado que yo tenga un discernimiento superior al que tiene la fidelidad a la Iglesia. Realmente, ojo. Por eso, cuando participamos en algunos grupos y en algunas espiritualidades que son de índole muy tradicionalista y que efectivamente no saben tener apertura y que quieren conservar a toda costa signos antepasados, como es las mujeres con el velo cuando entran al templo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Como es aferradamente tengo que comulgar en la boca, por decir un ejemplo. Como es, qué sé yo, muchas maneras de expresar mi devoción, porque antiguamente así me lo enseñó mi abuelita. Espérate, es necesario ir actualizando esas formas externas. ¿Es relativizar la fe? No, al contrario, es adecuar la fe a las costumbres y a la cultura permanentemente cambiante de nuestro tiempo, que es necesario, es imprescindible inculturarse. De lo contrario, la fe se tendría que expresar de la mismísima manera en las tradiciones mexicanas, de la misma manera que en las tradiciones orientales, qué sé yo, coreanas. Pues no, Corea tiene unas tradiciones y es necesario que se expresen esas tradiciones o en esas circunstancias culturales propias de Corea o de China, y que en México se expresen las circunstancias culturales propias de México. Esa inculturación, esa adaptación de la fe a la Amazonia en el Amazonas, y a las condiciones de Europa en Europa, y a los jóvenes de 15 años en la cultura de los jóvenes,
y a los ancianos en la cultura de los ancianos. Entonces, esa adaptación es siempre necesaria, sin creer que por eso se pone en riesgo la fe. Es decir, no se pone en riesgo la tradición, que es la transmisión de la fe contenida en el credo y explicada en el catecismo, referencia universal y por lo tanto expresión del magisterio de la Iglesia, pero sí las tradiciones en las que se expresa. Es decir, si yo no fuera, voy porque personalmente me ayuda mucho, pero si yo no fuera a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en un año, no por eso se cuestiona mi fe. Es decir, eso son formas externas que a mí me ayudan, pero puede haber infinidad de gente que no van en el mundo a la Virgen de Guadalupe en toda su vida y no por eso viven con menos profundidad su propia fe. Esta lectura, pues, de Pedro, que es capaz de irse donde Cornelio y empezar a predicarle la fe cristiana a Cornelio, es un ejemplo que para Pedro y algunos apóstoles extremadamente rigurosos a la hora, como Santiago. Santiago era muy riguroso a la hora de conservar las tradiciones judías. San Pablo, en el otro extremo, dice, no, espérate, las tradiciones judías son muy relativas. La fe cristiana se tiene que expresar en las tradiciones de los pueblos. Si uno es judío, pues que se circuncide. Y si no es judío, pues que no se circuncide, porque eso no corresponde a las tradiciones de los pueblos que no son judíos, ¿verdad? Es decir, según las tradiciones propias de los pueblos, tendrá que adaptarse la misma fe, y ese camino de adaptación, de ubicación en las diferentes tradiciones culturales, efectivamente es la que es necesario conservar siempre. Vamos pues a partir de ahí a un tratado de San Irineo sobre la Eucaristía, valorando la Eucaristía como arras de la resurrección. La Eucaristía, digamos, como una prenda, como una señal, como un inicio de pago, esas son las arras, ¿verdad?, que se da, digamos, como inicio de la vida en la resurrección, cuando la persona participa en la Eucaristía. Si la carne no se salva, entonces el Señor no nos ha redimido con su sangre. Primera afirmación: se salva la carne, se salva también el cuerpo del cristiano. Ni el cáliz de la Eucaristía es participación de su sangre, ni el pan que partimos es participación de su cuerpo, porque la sangre procede de las venas y de la carne y de toda la sustancia humana, de aquella sustancia que asumió el Verbo de Dios en toda su realidad y que nos pudo redimir con su sangre, como dice el apóstol. Yo siempre insisto, y a veces parece que esto no tiene mucha trascendencia, el seguimiento a Dios lo tiene que hacer la persona entera. Mientras estamos en esta tierra, es mi espíritu y es mi cuerpo. Es decir, en mi esfuerzo, en lo que como, en el orgullo que me trabajo, en el desbloqueo físico, en la capacidad de ponerme en ejercicio de amor. Es decir, cuerpo y espíritu siguen a Cristo. Yo no puedo olvidarme del cuerpo. Cuidado, yo no puedo, por sentido común, jugar estos días con mi salud. Tendré que estudiar inteligentemente, según lo que me permiten las normas y las circunstancias
en las que estoy inscrito. Es decir, tendré que obedecer las indicaciones del gobierno, pero también tendré que obedecer las indicaciones del sentido común. Ayer, anteayer, andando con mi moto por ahí, de una parte para otra, de Betel, etc., me di cuenta de que los frenos traseros de la moto, el freno, ya se gastó, ya está chirriando, parece un camión viejo. Bueno, ya se gastó el freno. Por sentido común, lo primero que tengo que hacer es ver si llego al taller con mucha precaución y cambiar el freno, porque ya se gastó. Se gastaron las balatas que lleva el freno. No puedo decir, bueno, estoy en la mano de Dios, que sea lo que Dios quiera, y voy feliz con mi moto sin frenos. ¡Ey! Espera. Ten un poquito de sentido común. Estás en un terreno de circunstancias físicas. Tendrás efectivamente que ubicarte en las circunstancias comunes de la tierra de manera adecuada. Si no, no digas que vives centrado. Esa manera de vivir centrado en la tierra es fundamental. Yo a veces en la casa, en la comunidad lo veo. Unas personas dicen a otras, sí, esa persona tiene mucho sentido común, pero no tiene sentido espiritual. Digo, cuidado, no vaya a ser que tú tienes mucho sentido espiritual, pero no tienes sentido común. Tu sentido espiritual estaría vacío. Es decir, el seguimiento a Cristo y la integración en la vida es carne y espíritu, es cuerpo y alma, es tierra y cielo, es realidad material y espiritual, es inmanencia y trascendencia. Cuidado, no te olvides de poner en ejercicio una de las dos partes, porque cualquiera de las dos partes que descuides, te conviertes, diríamos, en un monofisita. Monofisita significa una sola naturaleza. No, en la vida de Cristo hay dos naturalezas, cuerpo y espíritu, humanidad y divinidad, dos naturalezas, y las dos naturalezas deben ser atendidas e integradas. Y en la vida de la persona hay dos naturalezas, no olvides una. No te olvides del sentido común porque tu sentido espiritual está vacío. No te olvides del sentido espiritual porque tu sentido común no te lleva a Dios. Te lleva al estar solamente anclado en las cosas de la tierra. Esto tengámoslo en cuenta, incluso en los pequeños detalles siempre. Por eso, dice San Irineo, Dios nos quiere miembros suyos, y aseguró que el cáliz que proviene de la creación material es su sangre derramada, con la que enriquece nuestra sangre, y que el pan, que también proviene de la creación, es su cuerpo que enriquece nuestro cuerpo. Cuando la copa de vino mezclado con agua y el pan preparado por el hombre reciben la palabra de Dios, se convierten en la Eucaristía de la sangre y del cuerpo de Cristo. Con ella se sostiene y se vigoriza la sustancia de nuestra carne. ¿Cómo pueden pues pretender los herejes que la carne es incapaz de recibir el don de Dios, que consiste en la vida eterna, si esta carne se nutre de la sangre y del cuerpo del Señor y llega a ser parte de ese mismo cuerpo? ¿Sí se entiende? Es decir, los herejes, está diciendo San Irineo, dicen no. Es espiritual y es puro y es santificado el cuerpo de Cristo. Ese no puede ser recibido en la carne humana. Bueno, pues Cristo se encarnó en la carne humana, dice San Irineo, porque se mezclaron. Mejor dicho, se hicieron en realidad una
única persona esas dos naturalezas, integradas perfectamente, aún sin confundirlas. Del mismo modo que el esqueje de la vid depositado en la tierra fructifica a su tiempo, y el grano de trigo que cae en tierra y muere se multiplica pujante por la eficacia del Espíritu de Dios, que sostiene todas las cosas, y así estas criaturas trabajadas con destreza, se ponen al servicio del hombre, y después, cuando sobre ellas se pronuncia la palabra de Dios, se convierten en Eucaristía, es decir, un poquito de grano de trigo caído en tierra fructifica en espiga, y esa materialidad de la tierra, cuando viene sobre ella la voz del Espíritu Santo pronunciada por el sacerdote, es no solo harina de la tierra, sino que es el cuerpo de Cristo. Y ese esqueje de vid que da un racimo de uvas de la tierra, cuando sobre él se pronuncia la palabra y viene la presencia del Espíritu Santo, se convierte en la sangre de Cristo. De la misma forma, nuestros propios cuerpos, nutridos con esta Eucaristía y aún anclados, depositados en esta tierra, también resucitarán nuestros propios cuerpos a su tiempo, cuando la palabra de Dios otorgue de nuevo la vida para la gloria del Padre. Él es quien envuelve a los mortales con su inmortalidad y otorga gratuitamente la incorrupción a lo corruptible, porque la fuerza de Dios se realiza en la debilidad. Uno de los dogmas que creemos es precisamente en la resurrección de la carne. Nuestros cuerpos son tan importantes para Dios, y esta dimensión material de nuestra vida es tan importante, que decimos, también nuestra carne resucitará, es decir, también nuestros cuerpos resucitarán, ¿verdad? Creo en la resurrección de la carne a su tiempo, y cuando ellos, ciertamente no va a ser un cuerpo tan feo y quizá tan destartalado como el que tengo en este momento. La resurrección de nuestra carne será una resurrección gloriosa, ciertamente como la suya. Pero esto, que es parte de nuestro credo, es sencillamente una verdad para darnos cuenta de la importancia que tiene en el momento presente la realidad de la santificación también de las cosas relacionadas con mi cuerpo. Si no, una mamá de familia dejaría morir de hambre a sus hijos. ¡Qué cosa más ilógica! Pero dejaría morir de hambre a sus hijos y no les prepararía una comida que sea agradable, apetitosa y sobre todo nutritiva. Es decir, que sea acoplada y acomodada a la necesidad de su cuerpo en este momento, sabiendo que esa madre de familia, en el ejercicio de esa tarea, realmente está santificando su vida y dando gloria a Dios, igualito que cuando está en la iglesia, y está recibiendo la vida de Dios igualito que cuando está en la iglesia. Esa integración de lo humano y lo sobrehumano, esa concreción de la vida más sublime, convertida en amor en las realidades más materiales, ese traspaso lo tenemos que saber hacer siempre, de tal manera que estemos habituados a funcionar con sentido común, a pensar con sentido práctico. Yo estos días, ustedes no lo ven, pero como estoy en 4 casas, estoy en Betel,
estoy en Toyán, estoy en el Cristo de la Agonía, estoy en San Jacinto. En los 4 lugares me he preparado unos artilugios para sostener adecuadamente, sencillamente, el celular, la iluminación, para que podamos estar en contacto. No se imaginan la creatividad de los artilugios, que ustedes no lo ven, pero quizá alguno de ustedes lo vea en su momento. Pero es un trípode sencillito, pero tiene colgados sus aparatos de luz, sus enchufes, su lugar para cargar el celular cuando se descarga, etcétera. Es decir, para que tengamos una cámara de video si en algunos momentos grabamos por video, etcétera. Bueno, y alguno dirá, ¿y tú por qué te metes en tener creatividad para preparar esos artilugios y que se vayan viendo? Evidentemente que hay que estar atentos también a estas realidades que son materiales, y en ellas se concreta la santificación de la vida. Diríamos en los dichos populares, lo cortés no quita lo valiente y lo humano no quita lo sobrehumano. Es decir, es necesario ser aterrizados en lo humano para ser profundamente espirituales y profundamente, diría yo, místicos en la experiencia y en el saboreo de las cosas celestiales. Esa integración que San Irineo se esfuerza, porque este ha sido el problema de todos los tiempos. Yo dudo de las espiritualidades que se centran exclusivamente en la alabanza espiritual y después no saben conectar con el aterrizaje diario en lo humano, que no saben mezclar lo espiritual con lo temporal, que no saben mezclar la atención a Dios con la atención a los hermanos. Por eso, algunas reuniones, sobre todo de índole, diría yo, de índole de alabanzas, de salir un poquito de la esfera de lo ordinario, de meterse imaginariamente, quizá fantasiosamente, en la esfera de lo sagrado e ir provocando una especie de euforia colectiva. Cuando se van dando esto, algunas sectas protestantes lo tienen impresionantemente desarrollado y muchos espíritus quedan cautivados de esa forma de alienamiento mental que me meten en la esfera, en una esfera, digamos, propicia y creada de relación con lo sagrado, pero que no conecta con esa realidad material, como que esa realidad material ya fuera otro mundo. Un mundo es el de la oración, cuando voy a mi asamblea y tengo mi oración y se genera una especie de éxtasis y de euforia colectiva. Acaba la asamblea, acabó la euforia, ahora vamos a lo terreno, a lo despreciable, a lo mundano. Y eso no, así no. Esa no es la verdadera tradición cristiana. La tradición cristiana es saber unir en lo humano, en la carne, saber identificar el espíritu, de tal manera que incluso la carne resucitará y la Eucaristía es prenda de la resurrección de la carne glorificada. Vamos a pedirle a Dios que sepamos, digamos, centrar bien nuestro espíritu y tener una espiritualidad verdaderamente integrada, no monofisita, no solo de una naturaleza, no solo de naturaleza humana,
tampoco solo de naturaleza divina, sino que mientras estamos en esta tierra, naturaleza humana asumida por la naturaleza divina, de tal manera que cuerpo y espíritu caminan efectivamente en una misma integración de vida que santifica todo. Y efectivamente, sabiendo adecuar las vivencias divinas en las circunstancias humanas que nos toca vivir, sin escandalizarnos de ellas y sabiendo santificarlas permanentemente. Queda un poquito al esfuerzo de cada uno que sepan aterrizar esto de manera continua. Si yo ahora subo a desayunar y pongo mala cara a las personas con las que estoy desayunando, quiere decir que no he entendido nada de las pautas que estamos dando en el día de hoy. Porque efectivamente no sé integrar lo humano y lo divino. Si yo ahora subo a desayunar y caprichosamente digo, esta verdura no es de mi agrado, pero es lo que tengo que desayunar y es lo que me han preparado, pero doy más gusto a mi cuerpo que realmente a lo que a mi cuerpo le conviene comer, quiere decir que no he entendido nada de las pautas de este momento. Tendré que hacer lo que conviene, no lo que le gusta a mi capricho individual. Y así sucesivamente en las cosas más sencillas. Si yo ahora tengo que ir rápido a atender esa urgencia que me reclaman y digo, ¡ay no, qué pereza! No quiero, estoy cansado y no soy capaz de dominar un poquito mi cuerpo, quiere decir que el cuerpo y el espíritu no están respondiendo a una sola voz en el seguimiento a Cristo. El cuerpo tira por un lado y le hago más caso al cuerpo que al espíritu. No, tienen que ir funcionando a una sola voz. Reflexionemos esto en nuestra oración, hablemoslo con Dios, porque efectivamente en la integración de lo humano y lo divino está el cauce y la medida de la santidad. Que así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen día a todos.